En la mañana del 15 de julio de 1996, un grupo de 8 estudiantes mexicanos abordó un autobús con destino a Cusco, Perú. Venían de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos ellos cursando el último año de antropología. El viaje era parte de un proyecto de investigación sobre culturas precolombinas que llevarían a cabo durante 3 semanas. Entre ellos estaba Daniela Ochoa, una joven de 23 años de Puebla, con ojos negros profundos y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus compañeros la conocían por su meticulosidad y su pasión por descifrar jeroglíficos antiguos. El grupo había planeado este viaje durante meses. Habían conseguido financiamiento de la universidad, permisos de sus familias y la bendición de sus profesores. Todo parecía perfecto. Nadie imaginaba que ese viaje se convertiría en una de las desapariciones más inquietantes de la década. Los estudiantes llevaban consigo cuadernos, cámaras fotográficas, mapas detallados y la emoción desbordante de quienes están a punto de vivir la aventura de sus vidas. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote estas historias reales que merecen ser conocidas. El coordinador del grupo era el profesor Ramiro Santos, un hombre de 52 años que había dedicado su vida al estudio de las civilizaciones andinas. Ramiro había organizado expediciones similares antes, siempre con éxito. Esta vez, sin embargo, algo en su interior le inquietaba. Días antes de partir, había recibido una carta anónima advirtiendo sobre zonas prohibidas en las montañas cercanas a Cusco. La carta mencionaba desapariciones anteriores, turistas que nunca regresaron. Ramiro la había descartado como una broma de mal gusto, pero la guardó en su maleta por si acaso. Los estudiantes llegaron a Cusco el 16 de julio por la tarde. La ciudad los recibió con un cielo despejado y el aire frío característico de la altura. Se hospedaron en un hostal modesto en el centro histórico, regentado por una mujer peruana llamada Rocío Quispe. Rocío era una mujer de mediana edad, de rostro curtido por el sol y manos ásperas de tanto trabajo. Desde el momento en que vio al grupo, sintió un escalofrío que no pudo explicar. «Tengan cuidado allá arriba», les dijo mientras les entregaba las llaves de las habitaciones. «Las montañas guardan secretos que no todos están preparados para conocer». Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Los estudiantes visitaron Machu Picchu, tomaron notas extensas sobre la arquitectura inca y fotografiaron cada rincón. Daniela estaba especialmente fascinada con las piedras talladas con precisión milimétrica. ¿Cómo lo hicieron sin tecnología moderna?, se preguntaba en voz alta mientras pasaba sus dedos por las junturas imperceptibles. Sus compañeros compartían su asombro. Entre ellos estaban Ricardo Molina, un joven fornido de Guadalajara con inclinación por la geología; Sofía Delgado, una chica callada de Monterrey experta en lenguas indígenas; y José Luis Hernández, bromista incorregible de la Ciudad de México, que siempre encontraba la manera de hacer reír a todos. El 22 de julio, el profesor Ramiro propuso una expedición a una zona menos conocida, un complejo de ruinas llamado Choquequirao, ubicado en lo profundo de las montañas. Para llegar allí, necesitaban caminar durante 2 días por senderos escarpados. Algunos lugareños les advirtieron que no fueran. Un anciano en el mercado se acercó a Ramiro y le dijo en voz baja: «No vayan a Choquequirao, la montaña se lleva a los que no pertenecen». Ramiro agradeció la preocupación, pero siguió adelante con los planes. Contrató a un guía local llamado Eduardo Poma, un hombre de 35 años que conocía cada roca y cada arroyo de la región. La mañana del 23 de julio, el grupo partió temprano. Llevaban provisiones para 4 días, carpas, sacos de dormir y equipamiento básico de campamento.
El clima estaba estable, sin señales de lluvia. Caminaron durante horas, ascendiendo por senderos que serpenteaban entre riscos y desfiladeros. Daniela iba en medio del grupo, documentando todo en su diario. Escribió: «Nunca había visto algo tan hermoso y aterrador a la vez. Las montañas parecen vivas, como si nos observaran». A media tarde, alcanzaron el primer campamento, una pequeña explanada donde montaron las carpas. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, Eduardo les contó historias sobre la zona. Habló de una leyenda que circulaba entre los pobladores. Hace siglos, los incas habían construido un templo secreto en estas montañas, un lugar donde guardaban conocimientos prohibidos. Según la leyenda, quienes encontraban el templo sin permiso de los dioses desaparecían para siempre. Absorbidos por la montaña misma, los estudiantes escuchaban con una mezcla de fascinación y escepticismo. José Luis bromeó: «Bueno, si desaparecemos, al menos será por una buena historia». Nadie se rió tanto como de costumbre. Al día siguiente continuaron la caminata. El sendero se volvió más estrecho y peligroso. En varios puntos tuvieron que avanzar pegados a la pared de roca, con un abismo de cientos de metros a su derecha. Sofía, quien sufría de vértigo, avanzaba con los ojos cerrados, aferrada a la mano de Ricardo. Finalmente, al caer la tarde del 24 de julio, llegaron a Choquequirao. Las ruinas eran impresionantes. Terrazas de piedra que descendían por la ladera, construcciones que desafiaban la gravedad. En todo envuelto en una niebla espesa que daba al lugar un aire fantasmal. Montaron el campamento cerca de las ruinas. El profesor Ramiro organizó turnos para que algunos exploraran mientras otros descansaban. Daniela, Ricardo y Sofía formaron el primer equipo de exploración. Se adentraron en las ruinas con linternas y cuadernos. Daniela encontró una serie de inscripciones que no coincidían con ningún patrón inca conocido. Las fotografió desde todos los ángulos posibles. «Esto podría ser un descubrimiento importante», le dijo a Ricardo con emoción contenida. Pero conforme exploraban más profundo, comenzaron a sentir una sensación extraña, como si el aire se volviera más denso. Fue entonces cuando encontraron la entrada. Oculta detrás de un muro parcialmente derrumbado, había una abertura que conducía bajo tierra. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Daniela iluminó el interior con su linterna. Los escalones continuaban más allá de donde la luz alcanzaba. «Deberíamos avisar al profesor», dijo Ricardo con cautela. Pero Daniela ya estaba bajando los primeros escalones, atraída por una curiosidad que no podía controlar. «Solo veremos qué hay al principio», dijo. Sofía y Ricardo la siguieron, murmurando sus dudas. Los escalones descendían en espiral. El aire se volvía más frío con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de musgo húmedo y el olor a tierra antigua llenaba sus pulmones. Después de bajar aproximadamente 50 escalones, llegaron a un pasillo. A ambos lados había nichos tallados en la piedra, y dentro de cada nicho había objetos ceremoniales, vasijas, tejidos preservados milagrosamente, y figuras de oro que brillaban bajo la luz de las linternas. «Esto no debería estar aquí», susurró Sofía. «¿Por qué nadie ha descubierto esto antes?» Continuaron avanzando por el pasillo, que parecía extenderse interminablemente. De repente, Daniela se detuvo en seco. Frente a ellos había una puerta de piedra maciza, con símbolos grabados que ninguno reconocía. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así recientemente. «Deberíamos regresar», dijo Ricardo, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro lugar. Daniela extendió la mano y empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido agudo que resonó en las profundidades. Lo que vieron al otro lado los dejó sin aliento.
Era una cámara circular inmensa, con el techo tan alto que la luz de sus linternas no alcanzaba a iluminarlo. En el centro de la cámara había una formación rocosa natural que parecía un altar. Sobre el altar había algo que brillaba con luz propia, una especie de cristal o mineral que pulsaba suavemente, emitiendo un resplandor azul verdoso. Daniela sintió una atracción irresistible hacia el objeto. Se acercó como hipnotizada, sin escuchar los llamados de sus compañeros. Cuando sus dedos rozaron la superficie del cristal, todo cambió. Una luz cegadora llenó la cámara. Ricardo y Sofía gritaron, cubriendo sus ojos. El suelo comenzó a temblar violentamente. Piedras caían del techo. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Ricardo tomando a Sofía del brazo. Corrieron hacia la salida, pero cuando voltearon a buscar a Daniela, ella ya no estaba. El lugar donde había estado parada momentos antes estaba vacío. El cristal había desaparecido también. Solo quedaba el altar de piedra desnudo. Ricardo y Sofía corrieron de regreso por el pasillo, subieron los escalones a tropezones y emergieron a la superficie justo cuando el temblor se detenía. Llegaron al campamento gritando, con los rostros pálidos de terror. El profesor Ramiro y los demás se levantaron alarmados. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Daniela?», preguntó Ramiro tomando a Ricardo por los hombros. Entre sollozos y palabras entrecortadas, Ricardo y Sofía contaron lo que habían visto. El profesor organizó inmediatamente un equipo de búsqueda. Regresaron a las ruinas con Eduardo y todo el grupo. Encontraron la entrada al pasaje subterráneo exactamente donde Ricardo la había descrito. Bajaron los escalones con cuerdas y equipo adicional. Pero cuando llegaron a donde debía estar la puerta de piedra, no había nada. Solo un muro sólido, como si nunca hubiera existido abertura alguna. Eduardo pasó sus manos por la piedra, buscando grietas o señales de una entrada oculta. No encontró nada. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Las piedras están fusionadas, como si llevaran siglos así». Buscaron durante horas, revisando cada rincón de las ruinas, gritando el nombre de Daniela hasta quedarse roncos. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Decidieron continuar la búsqueda al día siguiente con mejor luz. Esa noche, nadie en el campamento pudo dormir. Sofía temblaba envuelta en su saco de dormir, repitiendo una y otra vez: «Vi cómo desapareció. Simplemente se desvaneció». El profesor Ramiro tomó la decisión de que al amanecer bajarían a la ciudad para reportar lo sucedido. Pero cuando amaneció el 25 de julio, descubrieron que no solo Daniela había desaparecido. Durante la noche, 3 estudiantes más se habían esfumado de sus carpas: José Luis, Ana María Torres y Miguel Ángel Ruiz. Sus sacos de dormir estaban vacíos, sus pertenencias intactas, pero ellos simplemente no estaban. El pánico se apoderó del grupo. Eduardo insistió en que debían evacuar inmediatamente. «La montaña los está tomando», dijo con voz temblorosa. «He escuchado historias, pero nunca pensé que fueran reales». Desmantelaron el campamento en tiempo récord y comenzaron el descenso. El profesor Ramiro iba adelante con Eduardo, seguido por los 4 estudiantes restantes: Ricardo, Sofía, Laura Benítez y Carlos Mendoza. Caminaban en silencio, atentos a cualquier sonido o movimiento extraño. El sendero parecía diferente, como si se hubiera reconfigurado durante la noche. En varios puntos tuvieron que retroceder porque el camino que habían usado para subir ya no existía. A media tarde, mientras descendían por un tramo particularmente empinado, Laura gritó. Cuando los demás voltearon, ella señalaba hacia arriba con el dedo tembloroso. En lo alto del risco, parcialmente ocultas entre la niebla, había figuras. Parecían personas, pero había algo antinatural en la forma en que se movían. Eduardo susurró una oración en quechua y apuró el paso. «No miren atrás», ordenó. «Solo sigan caminando».
Pero Carlos no pudo resistir la tentación. Miró hacia atrás y lo último que sus compañeros escucharon fue su grito antes de que una fuerza invisible lo arrastrara hacia arriba, como si una mano gigante lo hubiera levantado del suelo. Para cuando llegaron a la ciudad, ya solo quedaban 5 del grupo original de 9. El profesor Ramiro, Eduardo, Ricardo, Sofía y Laura. Fueron directamente a la policía de Cusco para reportar las desapariciones. Los oficiales los escucharon con escepticismo apenas disimulado. «Las montañas son peligrosas», dijo el comisario, un hombre corpulento de bigote gris. «Probablemente cayeron por algún precipicio. Organizaremos equipos de búsqueda». Pero en sus ojos había algo más, un reconocimiento. Como si hubiera escuchado historias similares antes. Durante los siguientes días, equipos de rescate peinaron la zona de Choquequirao. Usaron helicópteros, perros entrenados y tecnología de rastreo. No encontraron absolutamente nada, ni cuerpos, ni ropa, ni equipo. Era como si los 4 estudiantes se hubieran evaporado. Las familias de los desaparecidos viajaron desde México, desesperadas por respuestas que nadie podía darles. La madre de Daniela, Carmen Ochoa, una mujer menuda de pelo cano, no dejaba de llorar. «Mi hija no puede haber desaparecido así», decía entre sollozos. «Tiene que haber una explicación». El caso generó atención mediática en ambos países. Periódicos publicaron titulares sensacionalistas. «Estudiantes mexicanos desaparecen en Perú», «Maldición inca o tragedia natural», «Las ruinas que devoran personas». Expertos en fenómenos paranormales ofrecieron teorías descabelladas. Antropólogos serios propusieron explicaciones racionales. Accidentes, desorientación, caídas a ríos subterráneos, pero nada explicaba cómo 5 personas podían desvanecerse sin dejar rastro en momentos y lugares diferentes. Ricardo, Sofía y Laura regresaron a México traumatizados. Los 3 abandonaron sus estudios de antropología y cortaron todo contacto con la universidad. Ricardo desarrolló agorafobia severa y pasaba días enteros sin salir de su casa en Guadalajara. Sofía se mudó con sus padres en Monterrey y se negaba a hablar del viaje con nadie. Laura intentó seguir con su vida, pero las pesadillas no la dejaban en paz. Cada noche soñaba con ese cristal brillante y con sus compañeros desapareciendo en la niebla. El profesor Ramiro Santos nunca volvió a ser el mismo. Renunció a su puesto en la UNAM y se retiró a una casa en las afueras de Oaxaca. Escribió un extenso informe sobre lo sucedido, documentando cada detalle que podía recordar, pero cuando intentó publicarlo, ninguna revista académica lo aceptó. «Esto suena a ficción», le dijeron. «No tenemos manera de verificar estos eventos». Ramiro guardó el manuscrito en un cajón, sabiendo que nadie lo creería. Eduardo Poma, el guía peruano, también sufrió las consecuencias. En su comunidad comenzaron a evitarlo, susurrando que había llevado a los extranjeros a lugares prohibidos y había despertado fuerzas antiguas. Perdió su licencia de guía turístico después de que las autoridades determinaran que había sido negligente en sus funciones. Se volvió un hombre solitario, trabajando en campos de cultivo para sobrevivir, evitando hablar de aquellos días de julio. En Cusco, Rocío Quispe, la dueña del hostal, cerró su negocio después del incidente. No soportaba ver las habitaciones donde los estudiantes habían dormido. Las mantenía cerradas con llave, preservadas exactamente como las habían dejado. A veces, en noches de luna llena, juraba escuchar voces jóvenes hablando en español mexicano, riendo como si no hubiera pasado nada. Pero cuando abría las puertas, las habitaciones estaban vacías y en silencio. Los años pasaron. El caso permaneció oficialmente sin resolver. En México, las familias realizaron ceremonias conmemorativas en cada aniversario de la desaparición.
La madre de Daniela nunca dejó de buscar. Contrató investigadores privados, viajó a Perú 5 veces más. Habló con curanderos y chamanes que le prometieron respuestas. Nada funcionó. Carmen Ochoa envejeció prematuramente, su rostro marcado por el dolor de no saber qué le había pasado a su hija. En 2005, 9 años después de las desapariciones, un equipo de arqueólogos peruanos realizó una nueva expedición a Choquequirao. Llevaban equipo de última generación, incluyendo radares de penetración terrestre. Uno de los arqueólogos, el doctor Felipe Vargas, había leído sobre el caso de los estudiantes mexicanos y sentía curiosidad. Durante la exploración, los radares detectaron una anomalía profunda bajo las ruinas. Una cámara que no debería existir según la estructura conocida del sitio. Excavaron durante semanas, removiendo cuidadosamente capas de tierra y escombro. Finalmente encontraron la entrada al pasaje subterráneo, exactamente donde Ricardo y Sofía habían dicho que estaba. Los escalones de piedra seguían allí, intactos. El equipo descendió con precaución, documentando cada paso. El pasillo con los nichos ceremoniales estaba tal como lo habían descrito los supervivientes. Pero cuando llegaron al final, no encontraron ninguna puerta de piedra, solo el muro sólido que Eduardo había visto años atrás. Sin embargo, el doctor Vargas notó algo extraño. Las piedras del muro tenían un patrón diferente al resto de la estructura. Estaban dispuestas en una secuencia que seguía un código matemático complejo. Tomó muestras de la roca y las envió a un laboratorio en Lima para análisis. Los resultados fueron desconcertantes. La composición mineral de esas piedras no coincidía con ninguna roca de la región. Además, había trazas de elementos que no deberían estar presentes de forma natural, como si hubieran sido expuestas a temperaturas o presiones imposibles de alcanzar con tecnología precolombina. El doctor Vargas publicó sus hallazgos en una revista especializada, proponiendo la teoría de que los incas habían tenido acceso a conocimientos metalúrgicos y arquitectónicos más avanzados de lo que se creía. Pero evitó mencionar el caso de los estudiantes desaparecidos. No quería que su trabajo fuera descartado como especulación paranormal. Guardó sus sospechas más perturbadoras en un diario personal que nunca mostró a nadie. En 2012, 16 años después de la desaparición, Sofía Delgado recibió un paquete en su casa de Monterrey. No tenía remitente. Dentro había una fotografía. La imagen mostraba las ruinas de Choquequirao desde un ángulo que Sofía reconoció inmediatamente. Era la vista desde el campamento donde habían dormido aquella última noche. Pero en la esquina inferior derecha de la foto, apenas visible, había una figura humana. Sofía amplió la imagen en su computadora y el corazón le dio un vuelco. La figura se parecía inquietantemente a Daniela. Sofía llamó a Ricardo de inmediato. No habían hablado en años, pero él respondió como si hubiera estado esperando su llamada. Le contó sobre la fotografía. Ricardo guardó silencio durante largo rato. Finalmente dijo: «Yo también recibí algo. Una carta, sin firma. Decía: no estamos perdidos, solo estamos esperando». Acordaron reunirse para mostrarle todo a las familias de los desaparecidos. La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México. Estaban presentes Carmen Ochoa, los padres de José Luis y los familiares de Ana María y Miguel Ángel. Cuando vieron la fotografía, las reacciones fueron mixtas. Algunos se aferraron a la esperanza de que sus hijos pudieran seguir vivos. Otros pensaban que era una broma cruel. Carmen Ochoa estudió la imagen durante horas, usando una lupa. «Esa es mi hija», dijo finalmente, con voz firme. «Conozco su forma de pararse, la inclinación de su cabeza. Es ella». Decidieron financiar una última expedición a Choquequirao. Contrataron a un equipo privado de búsqueda y rescate, equipado con la tecnología más moderna disponible.
Ricardo y Sofía acordaron ir con ellos, a pesar del miedo que aún los paralizaba. El grupo partió en octubre de 2013. El viaje hasta las ruinas fue tenso. Tanto Ricardo como Sofía revivían cada momento de su pesadilla de 17 años atrás. Cuando llegaron a Choquequirao, el lugar estaba curiosamente tranquilo. El equipo montó campamento y comenzó las operaciones de búsqueda. Usaron drones con cámaras térmicas, escáneres de resonancia magnética portátiles y hasta perros entrenados para detectar restos humanos. Durante 3 días no encontraron nada fuera de lo común. Los miembros del equipo comenzaban a perder la esperanza. Algunos murmuraban que era una pérdida de tiempo, que los desaparecidos habían muerto hace años. La noche del tercer día, Sofía no podía dormir. Salió de su carpa y caminó hasta el borde del campamento, mirando las estrellas. El cielo estaba despejado y la Vía Láctea brillaba intensamente. De repente sintió una presencia. Volteó y casi grita. A unos 20 metros, apenas visible en la oscuridad, había una figura de pie. La figura levantó una mano, como saludando. Sofía encendió su linterna con manos temblorosas. La luz iluminó el rostro de una mujer joven. Era Daniela Ochoa, o al menos alguien que se parecía muchísimo a ella. Vestía ropa andina tradicional, su pelo negro caía suelto sobre sus hombros y tenía los pies descalzos a pesar del frío. Pero sus ojos eran diferentes. Parecían más profundos, como si hubiera visto cosas que ningún ser humano debería ver. Sofía dejó caer la linterna. «¿Daniela?», susurró. La mujer asintió lentamente, sin sonreír. Sofía gritó, despertando a todo el campamento. La gente salió corriendo de las carpas con linternas y cámaras. Pero cuando iluminaron el lugar donde Daniela había estado, no había nadie. Solo quedaban huellas en la tierra, huellas de pies descalzos que conducían hacia las ruinas. El equipo las siguió con cautela. Las huellas los llevaron directamente a la entrada del pasaje subterráneo. Esta vez, cuando bajaron los escalones, la puerta de piedra estaba allí, completamente abierta. La cámara circular del otro lado estaba iluminada por una luz suave y azulada que no provenía de ninguna fuente visible. En el centro, sobre el altar de piedra, estaba el cristal que Ricardo y Sofía recordaban. Pulsaba suavemente, como un corazón, y alrededor del altar, de pie e inmóviles como estatuas, estaban los 4 estudiantes desaparecidos: Daniela, José Luis, Ana María y Miguel Ángel. El líder del equipo de rescate, un hombre llamado Javier Campos, se acercó con precaución. «¿Pueden oírnos?», preguntó. Los 4 abrieron los ojos simultáneamente. Sus pupilas brillaban con el mismo resplandor azul del cristal. Daniela habló, pero su voz sonaba extraña, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. «No podemos volver, ahora somos parte de esto», señaló el cristal. «Es un umbral, los que cruzan no pueden regresar como eran». Ricardo, con lágrimas rodando por sus mejillas, dio un paso adelante. «¿Qué pasó? ¿Dónde han estado todos estos años?». José Luis fue quien respondió, con la misma voz múltiple. «El tiempo no existe aquí. Para nosotros han pasado momentos, para ustedes años. Los antiguos guardaban conocimiento en este lugar, conocimiento que no estaba destinado para el mundo exterior. Cuando Daniela tocó la piedra, activó el sello. Fuimos elegidos como nuevos guardianes». Sofía sintió que las piernas le fallaban. «Pero tus familias te han buscado durante 17 años. Tu madre, Daniela, nunca dejó de buscarte». Por primera vez, una expresión de dolor cruzó el rostro de Daniela. La luz en sus ojos parpadeó. «Lo sé», dijo, y por un momento su voz sonó normal, humana. «Siento su dolor cada día, pero si alguno de nosotros abandona este lugar, el sello se romperá y lo que está contenido aquí escapará». «¿Qué está contenido aquí?», preguntó Javier.
Los 4 guardias intercambiaron miradas. Finalmente Ana María habló. Memoria. La memoria colectiva de una civilización. Todo lo que los incas sabían, todo lo que descubrieron, está preservado en este cristal. Conocimientos que podrían salvar a la humanidad o destruirla, dependiendo de quién los use. Nuestros predecesores lo sellaron aquí hace 500 años. Ahora nosotros somos el sello. El equipo de rescate no sabía cómo procesar esta información. Algunos pensaban que los jóvenes habían enloquecido después de estar atrapados tanto tiempo. Otros comenzaban a creer que había algo genuinamente sobrenatural ocurriendo. Javier intentó razonar con ellos. Vengan con nosotros. Podemos llevar el cristal a un lugar seguro, estudiarlo apropiadamente. Pero Miguel Ángel negó con la cabeza. No funciona así. Si el cristal sale de esta cámara, su poder se desata. Hemos visto qué pasó con otras civilizaciones que intentaron usarlo. No podemos permitir que se repita. Pasaron horas en conversación. Los 4 guardianes contaron historias fragmentadas de lo que habían experimentado. Visiones de imperios antiguos, guerras que destruyeron continentes, tecnologías que excedían la comprensión moderna. Hablaban como si hubieran vivido múltiples vidas en el espacio, de lo que para ellos eran solo días. Pero también había momentos de lucidez donde eran solo los jóvenes estudiantes que habían sido asustados y queriendo volver a casa. Finalmente, Daniela se acercó a Sofía. La tomó de las manos. Su piel estaba fría como el hielo. «Necesito que le digas algo a mi madre», dijo. Su voz ahora era completamente normal, sin rastro del eco sobrenatural. «Dile que estoy bien, que encontré mi propósito, que este conocimiento que protegemos algún día será necesario, y cuando ese día llegue, la humanidad sabrá dónde buscarlo. Dile que la amo y que no sufra más por mí». Sofía asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Daniela la abrazó. El abrazo se sintió real, sólido, como el de cualquier persona viva. Por un momento, Sofía olvidó dónde estaban y qué estaba pasando. Solo eran 2 amigas despidiéndose. Cuando Daniela se separó, había lágrimas en sus ojos también. «Siento mucho lo que pasó esa noche», dijo. «No debí tocar el cristal, pero no puedo deshacer lo hecho». El equipo decidió retirarse. No había manera de rescatar a los 4 guardianes sin desatar algo que claramente era peligroso. Mientras subían los escalones de regreso a la superficie, la puerta de piedra comenzó a cerrarse detrás de ellos. Sofía volteó una última vez. Los 4 jóvenes estaban de pie alrededor del altar, sus figuras cada vez más borrosas conforme la puerta se sellaba. La última imagen que vio Sofía fue la mano de Daniela levantada en despedida. De vuelta en México, el equipo presentó su informe. Las familias recibieron la noticia con reacciones mixtas. Carmen Ochoa lloró durante días, pero también sintió un extraño consuelo. Al menos ahora sabía que su hija estaba viva a su manera. «Prefiero esto a pensar que sufrió», le dijo a un reportero semanas después. «Mi Daniela siempre fue especial. Tiene sentido que el universo tuviera planes diferentes para ella». Las autoridades peruanas sellaron el sitio, instalaron barreras y señales de advertencia alrededor de Choquequirao. Oficialmente declararon que la zona era inestable geológicamente y peligrosa para turistas. Extraoficialmente, un pequeño grupo de funcionarios de alto nivel sabía la verdad. El doctor Vargas fue convocado para formar parte de un comité secreto encargado de monitorear el sitio. Usaron sensores sísmicos y otros instrumentos para detectar cualquier cambio en la actividad de la cámara subterránea. Los años pasaron nuevamente. Ricardo se casó y tuvo 2 hijos, pero nunca olvidó lo que había visto. Cada noche, antes de dormir,
Murmuraba una oración por sus compañeros perdidos. Sofía se convirtió en profesora de literatura en una preparatoria de Monterrey. A veces contaba a sus estudiantes historias sobre la importancia de respetar lo desconocido, sin nunca mencionar el origen de su sabiduría. Laura se mudó a España y cortó todo contacto con su vida anterior, intentando construir una nueva identidad lejos de los recuerdos. En 2017, 21 años después de la desaparición original, sucedió algo inesperado. Una mañana temprano, los guardias de seguridad de Choquequirao reportaron haber visto a una mujer caminando por las ruinas. Vestía ropa moderna y parecía desorientada. Cuando se acercaron, la mujer colapsó. La llevaron de urgencia al hospital más cercano en Cusco. No tenía identificación, pero sus huellas digitales estaban en el sistema. Era Daniela Ochoa. Los médicos que la examinaron quedaron perplejos. Su cuerpo era el de una mujer de 23 o 24 años, exactamente la edad que tenía cuando desapareció. No había envejecido ni un día. Pero los análisis de ADN confirmaban sin duda que era ella. Cuando recuperó la conciencia, Daniela no recordaba nada. No sabía dónde había estado, qué había pasado durante los últimos 21 años. Ni siquiera recordaba a sus compañeros desaparecidos. La noticia se propagó como fuego. Las familias de los otros 3 estudiantes viajaron a Cusco inmediatamente, esperando que sus hijos también hubieran regresado. Pero solo Daniela había aparecido. Las autoridades la sometieron a exámenes médicos exhaustivos. Aparte de una desnutrición leve y deshidratación, estaba perfectamente saludable. Su cerebro no mostraba signos de trauma o daño. Simplemente sus memorias desde julio de 1996 habían sido borradas. Carmen Ochoa llegó a Cusco en el primer vuelo disponible. Cuando entró a la habitación del hospital y vio a su hija, pensó que estaba soñando. Daniela la miró con confusión. ¿La conozco?, preguntó. El dolor en los ojos de Carmen fue devastador. Su hija no la reconocía. Los médicos explicaron que Daniela sufría de amnesia retrógrada severa. Recordaba habilidades básicas como hablar y caminar, pero todos sus recuerdos personales habían desaparecido. Durante las siguientes semanas, Daniela fue sometida a sesiones de terapia intensiva. Le mostraron fotografías de su infancia, videos familiares, objetos personales. Nada detonaba sus recuerdos. Era como si los 23 primeros años de su vida hubieran sido borrados. Sin embargo, había algo extraño. Cuando le mostraron imágenes de símbolos incas o ruinas precolombinas, sus ojos se iluminaban. No podía explicar por qué, pero se sentía atraída por ellos. Sofía viajó a Cusco para ver a su amiga. El reencuentro fue agridulce. Daniela la miraba como a una extraña, pero Sofía podía ver destellos de reconocimiento en sus ojos, como si algo profundo dentro de ella recordara. «Siento que debería conocerte», le dijo Daniela. «Hay algo familiar en tu voz». Sofía le contó historias de su amistad, de la universidad, del viaje que habían planeado juntas. Daniela escuchaba con atención, pero las historias no resonaban con ella. El doctor Vargas consiguió permiso para hablar con Daniela. Le mostró fotografías de la cámara subterránea, del cristal, de sus compañeros desaparecidos. Cuando Daniela vio la imagen del cristal, algo cambió. Sus pupilas se dilataron y comenzó a temblar. «Esto es importante», murmuró. «Debe permanecer oculto». Luego, pareció salir de un trance y no recordaba haber dicho nada. El doctor Vargas tomó notas cuidadosamente. Era evidente que aunque sus memorias conscientes habían sido borradas, algo de su experiencia permanecía en un nivel más profundo. Los psicólogos propusieron varias teorías. Algunos creían que Daniela había sufrido un trauma tan severo
que su mente había bloqueado todo para protegerse. Otros pensaban que había sido drogada o manipulada de alguna forma. Los más esotéricos sugerían que había experimentado algo fuera de nuestro entendimiento del tiempo y espacio, y su mente simplemente no podía procesar los recuerdos. Pero nadie tenía respuestas definitivas. Carmen decidió llevar a Daniela de regreso a Puebla. Aunque su hija no la recordaba, estaba decidida a reconstruir su relación desde cero. Compraron una casa nueva, para no abrumar a Daniela con lugares que no reconocía. Lentamente comenzaron a construir una vida juntas. Carmen le mostraba paciencia infinita, contándole historias de su infancia, enseñándole sobre sus tradiciones familiares, presentándole a parientes que Daniela debería conocer, pero que para ella eran extraños. Con el tiempo, Daniela comenzó a adaptarse a su nueva vida. No recuperaba sus memorias antiguas, pero creaba nuevas. Retomó sus estudios, aunque cambió de antropología a psicología. Decía que quería entender la mente humana, tal vez encontrar alguna pista de qué le había pasado. Se volvió una estudiante brillante nuevamente, destacándose en sus clases. Pero había noches donde se despertaba gritando, perseguida por sueños que no podía recordar al amanecer. Ricardo visitó a Daniela 6 meses después de su reaparición. Ella accedió a verlo, aunque no sabía quién era. Ricardo le contó todo lo que recordaba: la expedición, la cámara subterránea, cómo ella había tocado el cristal y desaparecido. Daniela lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella guardó silencio durante largo rato. Finalmente dijo: «No recuerdo nada de eso. Pero hay algo dentro de mí que sabe que es verdad. Es como una certeza que no puedo explicar». En 2019, Daniela se graduó con honores de su carrera en psicología. Durante su tesis, investigó casos de amnesia disociativa y traumas severos. Algunos de sus profesores comentaban que su comprensión de la psique humana parecía ir más allá de lo académico, como si tuviera conocimiento intuitivo de cómo funciona la mente. Daniela no podía explicarlo. Solo sabía que ciertos conceptos le parecían obvios, como si siempre los hubiera conocido. Carmen envejecía con gracia, agradecida de tener a su hija de vuelta, sin importar las circunstancias. Habían construido una nueva relación, diferente de la que tuvieron antes, pero igualmente sólida. Carmen nunca presionó a Daniela para que recordara. Entendía que su hija era ahora una persona diferente, moldeada por experiencias que ninguno de los dos comprendía completamente. En 2020, durante la pandemia global, Daniela comenzó a tener sueños más vívidos. Soñaba con lugares que nunca había visto, ciudades de piedra, ceremonias antiguas, conocimientos escritos en lenguas que no existían. Los sueños eran tan intensos que comenzó a registrarlos en un diario. Cuando revisaba sus notas, se sorprendía de los detalles específicos que recordaba al despertar. Un día, mientras organizaba sus papeles, encontró que había dibujado símbolos complejos en los márgenes de sus notas. No recordaba haberlos dibujado. Cuando los investigó, descubrió que eran similares a glifos incas, pero con variaciones que ningún académico había documentado. Sintió un escalofrío. Algo dentro de ella sabía qué significaban esos símbolos, aunque conscientemente no tenía idea. Decidió viajar de regreso a Perú. Necesitaba ver Choquequirao nuevamente, aunque no sabía por qué. Carmen intentó disuadirla, preocupada de que el viaje pudiera desencadenar más traumas. Pero Daniela sentía que era algo que tenía que hacer. «Tal vez, si veo el lugar, algo regresará», le dijo a su madre. «O tal vez, finalmente, podré cerrar este capítulo». En octubre de 2020, Daniela llegó a Cusco. Las restricciones de viaje por la pandemia habían aflojado temporalmente. Contrató a un guía diferente a Eduardo, quien había fallecido 2 años antes de un ataque al corazón. El nuevo guía, un joven llamado Mateo, no sabía nada de la historia del lugar más allá de los rumores.
Emprendieron la caminata hacia las ruinas bajo un cielo nublado. Cuando Daniela llegó a Choquequirao, sintió una conexión inmediata con el lugar. Sus pies parecían conocer cada piedra, cada escalón. Caminó directamente hacia donde había estado el campamento 24 años atrás. El área estaba ahora cubierta de vegetación, pero ella supo exactamente dónde buscar. Mateo la seguía perplejo. «¿Cómo sabes por dónde ir?», preguntó. Daniela no tenía respuesta. Encontró la entrada al pasaje subterráneo. Estaba sellada con concreto y una placa de advertencia del gobierno peruano. Pero Daniela sabía que era el lugar correcto. Se sentó frente a la entrada sellada y cerró los ojos. Imágenes comenzaron a inundar su mente. Sus compañeros, el cristal, la cámara circular. No eran recuerdos completos, más bien fragmentos, como pedazos de un sueño que se desvanece. De repente, escuchó voces. Eran suaves, apenas audibles, pero claramente estaban allí. Reconoció la voz de José Luis riendo de uno de sus chistes, la voz de Ana María cantando suavemente, la voz de Miguel Ángel recitando poesía, y debajo de todo, como un susurro constante, algo más, el murmullo de conocimiento antiguo, de secretos preservados. Daniela abrió los ojos. Las voces se detuvieron. «¿Estás bien?», preguntó Mateo, preocupado por su expresión. Daniela asintió lentamente. «Ellos siguen aquí», murmuró. «Mis amigos no están perdidos. Están exactamente donde se supone que deben estar». Algo en su interior había hecho clic, no un recuerdo completo, pero una comprensión profunda de lo que había sucedido y por qué. Daniela se quedó en Cusco durante 2 semanas más. Visitó museos, habló con arqueólogos locales, estudió todo lo que pudo sobre la cultura inca. Con cada día que pasaba, sentía que comprendía mejor su propósito. No estaba destinada a recordar completamente su experiencia. Esos recuerdos habían sido un precio necesario para que pudiera regresar al mundo normal. Sus compañeros habían permanecido atrás, pero ella había sido liberada con una misión diferente. Antes de regresar a México, Daniela visitó a Rocío Quispe, quien ahora era una anciana frágil viviendo en un asilo. Rocío la reconoció inmediatamente, aunque Daniela no la recordaba. «Sabía que volverías», dijo la anciana, tomando la mano de Daniela. «Los que son tocados por la montaña siempre regresan de alguna forma». Le contó historias de otras desapariciones a lo largo de los años, patrones que se repetían cada cierta generación. De regreso en Puebla, Daniela comenzó a escribir, no sobre sus experiencias directamente, ya que no podía recordarlas claramente, sino sobre la importancia de preservar conocimiento antiguo y respetar las culturas que vinieron antes. Sus escritos comenzaron a ganar reconocimiento. Daba conferencias en universidades sobre la intersección entre antropología y psicología, sobre cómo las civilizaciones antiguas entendían la mente humana de maneras que apenas estamos redescubriendo. Carmen observaba el crecimiento de su hija con orgullo. Aunque Daniela nunca recuperó sus memorias de antes de la desaparición, había construido una vida significativa. Era como si hubiera sido renacida a los 23 años, con una hoja en blanco, pero también con una sabiduría inexplicable. «Eres más fuerte de lo que imaginas», le decía Carmen. «Has sobrevivido a algo que nadie más podría». En 2024, 28 años después de la desaparición original, Daniela publicó su primer libro, Guardianes del Conocimiento, la responsabilidad de preservar el pasado. El libro exploraba cómo diferentes culturas habían protegido su sabiduría ancestral y por qué era crucial que la humanidad moderna respetara esos límites. El libro se convirtió en un bestseller inesperado, resonando con lectores que sentían que la sociedad moderna había perdido contacto con conocimientos importantes.